expliqué más o menos el significado de la palabra adventista del séptimo día, y también le hablé un poco de nuestras creencias y le dije que una de las diferencias que como adventistas creemos que todos los 10 mandamientos de Dios son vigentes todavía, y la mayoría de las religiones no lo creen. Y yo le hablé del sábado. Y hablando con ella, me dice ella que tiene un problema porque hay palabras que se utilizan en papiamento en la iglesia que ella no lo entiende, no lo comprende. Yo le dije, no, tranquila, vas a comprender. Que cuando yo empecé en la iglesia hispana también era así. Había veces usaban palabras que yo no entendía bien. Pero ya, por la gracia de Dios, el día de hoy, yo hablo, hasta predico en español. Y yo le dije a ella, yo me imagino viendo ella un día predicando la palabra de Dios, y me respondió ella diciéndome que por eso yo quería saber en realidad qué era necesario para que pudiera ser un adventista del séptimo día. Y visitamos la iglesia dos semanas más. Todo era bien, había mucho cántico, mucha alabanza, la iglesia estaba rebosada de gente, estaba bien. Y para no hacer la historia larga, el miércoles a la mañana, no, el martes a la noche, ella me llamó, me dice que tenía una receta que tenía que ir a buscar. Yo le dije, no, tranquila, yo voy a la casa temprano y yo te lo busco, y después te lo buscamos. Yo fui a la casa donde vivía ella. Cuando yo llegué a la mañana, me dice ella así, ¿tú quieres pan? Yo dije, no, yo no quiero pan ahora, no tengo apetito. Me dice ella, el día de hoy yo me siento bien, me siento tranquila, me siento gozoso. No sé, el día me hace sentir alegre. Yo dije, ok, está bien, si es así está bien. Entonces yo le conté una historia que yo había leído, había escuchado, de una muchacha que ha pasado por diferentes cosas y se presentó delante del juez, y cuando él dio cuenta de su historia y lo que la gente le había hecho y había engañado sobre ella, que era inocente, el juez le había dicho que tranquila, que su balance de vida va a cambiar hoy, que va a pesar por el lado bueno. Entonces yo le dije a ella así, le conté la historia, me dice ella, tienes razón, que ella va a marcar que desde hoy su balance de vida va a ser bueno, las cosas buenas solamente van a empezar desde hoy, van a empezar desde hoy, que no habrá cosa mala más en su vida. Y seguimos hablando, después del rato me dice ella, ¿y por qué el sábado? Yo le empecé a explicar de lo del sábado y le expliqué cuando murió Jesús, que el día resucitó, para las evidencias de que el sábado Jesús reposó y todo eso. Después ella me dijo, cuando estábamos en la iglesia hablaron de un santuario. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que sucede con nuestra? Explícale el santuario. Y luego le expliqué el propósito del santuario terrenal, le expliqué el propósito del santuario celestial y cuál era el ministerio de Jesús en todo ese caso. Y seguimos hablamos bastante rato de diferentes cosas de Dios. Como las 2 y pico, sí, su mamá me manda un mensaje, me dice que a la 2:30 ella va al botica, si yo quiero que le lleve la receta para buscarla de una vez. Yo le dije, ok. Pero la muchacha y yo seguimos hablando, y cuando yo me di cuenta ya eran casi las 3:30. Yo dije, son casi las 3:30, tu mamá no mandó el mensaje que va llegando a la botica. Y de ahí sonó su teléfono. Ella empezó a hablar por teléfono. Cuando habló por teléfono, justo después de unos 10 minutos, su mamá mandó un mensaje, me dice que ella está llegando a la botica, que traiga la receta. Yo le dije a ella, ok, yo me voy, que tu mamá mandó un mensaje, que me voy y vuelvo. Y fui. Cuando yo llegué a la botica, ya la mamá había tomado las medicinas y había salido. Entonces yo le dije, yo no quiero para arrancar el número para tomar este de nuevo. Vamos a dejarlo mañana, yo se la busco. Y caminamos. Era una cuestión, cuando yo salí de la casa de ella para la botica volver, era como media hora. Y cuando llegamos a la media hora, yo la encontré
toqué la puerta, ella no respondió. Cuando miré por la ventana de la sala, yo le vi que ella estaba sentada en la sala. Y yo lo toqué. Ella no respondía. Entonces yo le dije, mamá, ella está sentada ahí, no responde. Por eso que está dormida. La mamá me dijo, déjame ver. Cuando ella fue a ver, ella me dijo, no, esa muchacha está mal. Yo empecé a tocar más duro, dándole golpe al vidrio. Y la llamaba por su nombre. Ella se volteó, me miró así. Yo le dije, mira, levántate, haga un esfuerzo, abre la puerta que te vamos a ayudar. Se levantó, digamos, de esta silla, se sentó en este. Y no paró más. Logramos por medio de un vecino entrar a la casa. La mamá le midió el azúcar, estaba baja. Le dimos cosas para subirle el azúcar. Después la volvió a medir ella. El azúcar estaba subiendo, pero ella no reaccionaba. Entonces yo le dije, llama a la ambulancia. Y llamamos a la ambulancia. Y yo hablando con ella, a ver si ella se abría los ojos, trataba de, pero nada. Después llegaron los paramédicos, le pusieron en el piso. Yo salí de ahí, me paré afuera, dándole su espacio y estaba reanimándole. Pero una cosa que yo me noté rara, cuando ella estaba sentada a la silla, ella se desveló un poco y yo vi que su mano izquierda hizo así. Entonces yo lo puse derecho de nuevo y yo le dije, su mano está haciendo algo extraño. Pero no me pasó por la mente, puede ser que había sido un ataque o lo que sea que había encontrado. Y lo tuvieron que reanimar, duraron mucho rato. Ellos dijeron que eran como 15 minutos, pero yo estoy seguro que fue mucho más. Porque llegaron 2 ambulancias grandes, después duraron más, como 15 minutos más, sin poder tener contacto con ella. Y al rato, después de un rato, tuvieron contacto con ella, empezó a respirar. Y lo prepararon, lo llevaron al hospital y nos fuimos. Cuando llegamos al hospital, el médico dijo que está respirando normal, su corazón está latiendo bien, pero puede ser que duraron muchas horas sin poder tener contacto y sus cerebros habían quedado sin oxígeno. Y puede ser que tenga un desequilibrio mental. Pero yo le pregunté, ¿cuánto rato dijeron que era? Y me dice 15 minutos, y ya eso es mucho. Pero yo sabía que duraron mucho más que 15 minutos. Y ahí quedamos ahí 2 días en el hospital, esperando que vengan los médicos para que hagan un chequeo del cerebro, a ver cuál fue el daño. Y el jueves en la tarde nos dijeron que solamente 1% de su cerebro había quedado intacto. Todo el resto se había dañado por falta de oxígeno. Y nos dieron la opción de que ella no va a despertar nunca más. Y no van a poder mantenerlo así tampoco. Hay que tomar la medida para poder quitarle los aparatos. Pero que yo digo que ella tenía un corazón abierto a la palabra de Dios. Estaba dispuesta a estudiar, dispuesta a leer y comprender. Y tenía un entusiasmo para poder buscar y saber de las cosas de Dios. Y el sábado al mediodía tuvimos que tomar la decisión. Y eso fue algo, para mí fue algo duro, terrible. Darle el orden para que podían desconectarla completamente. Pero yo le doy gracias a Dios porque ella no sufrió en ese instante. A menos de los 10 minutos que le quitaron los aparatos, ella descansó. Y quiero agradecerle a todos ustedes por sus oraciones. Nada más nos queda a nosotros en espera, porque la voluntad de Dios nadie lo puede cambiar. Nada más nos queda en espera, que algún día nosotros podemos alcanzar, por la gracia de Dios, el reino de los cielos, y que si fuera la voluntad de Dios, que ella sea salva también. Que el Señor nos bendiga. Gracias, hermano. Hermano César. Muy buenos días una vez más para todos. Feliz sábado. Espero que despierten un poquito, ¿no? Gracias, Yomar. Sé que
Es un poquito difícil, ¿no? Pero tenemos la seguridad, debemos tener la seguridad de que Dios es bueno, que su misericordia es para siempre. Quizás hoy debiéramos de aprovechar el tiempo un poquito más de lo que lo estamos aprovechando. Debiéramos de compartir un poquito más uno con otro de lo que estamos compartiendo. Debiéramos de reunirnos más de lo que nos estamos reuniendo. ¿Por qué? Porque muy pronto nos separaremos y quizás nunca más nos volveremos a encontrar. Hay otros que se separarán y se encontrarán de nuevo. Anoche estuvimos en la casita donde vivo, el hermano, la hermana Flor y Hilaria, estuvimos ensayando un himno y casi siempre nos estamos reuniendo últimamente los viernes para ensayar y así poder cantar algunos himnos aquí en la iglesia. Y llegaron casi las 9 cuando le dije a ellas, bueno, a ellos tienen que irse ya porque ya es hora de dormir. Y se fueron. Pero no, ellas lo que no saben es que pasé la noche entera sin dormir. Así que me extrañé cuando una hermana me dice esta mañana, oh, te ve muy bien, porque no dormí anoche. ¿Qué pasó? No pude dormir anoche. La noche prácticamente entera en la cama dando vueltas sin dormir. Yo sé que ya alguno de ustedes ha escuchado en unas ocasiones, algunos mensajes de encuentro personal que he tenido con Dios. Sé que para esto no soy nadie, ¿no? Para tener un encuentro con Dios no soy nadie. Absolutamente me considero que no soy nada. Pero hay varios testimonios que he contado aquí algunos, donde he tenido encuentro personalmente con el Señor, donde Él mismo me ha dicho qué es lo que tengo que hacer. Y uno de ellos fue aquí en Curazao, donde nos tomaron preso a un grupo, nos llevaron a la policía. Cuando llegamos a la policía, nos dijeron, tienen 1 hora para orar y después van para Piscalat. Cuando pasamos la hora, el resultado fue, para no ser larga la historia, que nos hicieron varias preguntas. Dentro de esas preguntas vino una pregunta, pero que tenía que ser ratificada con la Biblia. No que hables, sino que lo que tú hables me lo demuestre con la Biblia. Y entonces nos preguntaron que cuál era la profecía que se estaba cumpliendo hoy. Y nos dijeron, el jefe de la policía, Emmanuel, nos dice, no nos digan que no habrá padre para hijo ni hijo para padre. Tampoco nos digan que va a haber hambre. No nos digan que va a haber guerra. No digan nada de esos cuentos porque esos son cuentos del pasado. Tienen que decirnos algo que esté cumpliendo hoy. Precisamente en esa semana, el gobierno de aquí había mandado a Estados Unidos a 3 jóvenes para hacer investigaciones con relación al calentamiento global. Así que mientras él estaba hablando, no sé si mis compañeros estaban orando, pero yo estaba orando. Cuando me dice la voz que he acostumbrado a escuchar, abre Isaías 30:26. Así que cuando abrí Isaías 30:26, leí allí que el sol será como, la luz del sol será como 7 días y que la luz de la luna será como la luz del sol. La semana pasada murieron 6 personas en España por frío, por calor. ¿En España? ¿Morir personas por calor? ¿Cómo es? Yo nunca he ido a España. ¿Alguien aquí ha ido a España? ¿Ha ido a España? ¿Cómo es España?
Hace verano en el calor. Ok. ¿Sí, hermano? Ajá. Normal. Ok. Ok. ¿Hay lugares tropicales? Ok, como aquí. Ok, porque andaba hablando con un amigo mío, me dice que fue a España y que el frío que tenía en España no lo podía soportar. Pero me imagino que hay lugares diferentes, ¿no? El fin es que dice Isaías 30:26 que la luz del sol será como de 7 días en un solo día. Y que la luz de la luna será como la luz del sol. Estos son profecías que se están cumpliendo en diferentes lugares. Mucho calor. Dice que murieron varias personas por el calor. Hay otra profecía donde nos dice a nosotros que debemos aprovechar hoy el tiempo según Apocalipsis capítulo 9, porque la tercera parte de la humanidad va a aparecer. Así que en Yomar, la tercera parte de los hombres van a morir. ¿Cuántos millones tiene el mundo? Pero la tercera parte de los seres humanos van a morir. Lo que significa es entonces lo que da los anuncios en la iglesia, la tesorera o el tesorero de la iglesia, que debemos de hacer promoción para que los asuntos de entierro puedan estar listos. Porque mucha gente va a morir. Dice la profecía que muchos de los miembros de la iglesia, muchos van a morir, muchos adultos y muchos niños van a morir. Bueno, ¿qué tipo de mensaje es que está dando César hoy entonces? El asunto es que mientras estaba en la cama, no podía dormir, el Señor me presentó un mensaje. Y quiero compartir, le dije a Dios que yo iba a presentar el mensaje a la junta de la iglesia. Pero Él me dijo que a la junta no, que se lo presente al pueblo. No me dijo a la iglesia. Dice, preséntaselo al pueblo. Entonces, le estoy haciendo la relación cuando fuimos presos, para que sepan que eso no es asunto mío. Y lo que le voy a decir tampoco es asunto mío, sino es que es un asunto de Dios. No hace un tiempecito que también el Señor puso, ¿cuántos dominicanos hay aquí? Dominicanos. De los dominicanos que están aquí, ¿conocen lo que es trepacito? ¿Lo conocen lo que es trepacito? ¿Qué es trepacito? Es un veneno que mata ratas. Pero si una gente se lo come, no se muere. ¿También se muere? Ok. Le hago referencia a eso porque en una ocasión, en mi trabajo, me pusieron trepacito en la comida. No sabía, porque la comida la preparé yo en la mañana. Lo llevé al trabajo, le pusieron ese trepacito. Yo comí sin reparar, porque yo fui que preparé eso, no estaba pendiente, pero ahí había trepacito. Cuando comí eso, entonces automáticamente, vengo de una familia que es un poquito difícil. Mi familia, mis hermanos, las hembras y varones, no eran ninguno fácil. Cuando era mucho más pequeño que Brian, recuerdo, le di a un señor una puñalada por aquí abajo porque se estaba metiendo con mi mamá, siendo yo un niñito. Entonces, sé de dónde vengo. Pero le podemos dar gracias a Dios porque Dios es el único que puede, si confiamos en Él, Dios puede cambiar todas las cosas. Todas las cosas. Así que cuando vi la comida llena de trepacito, rápidamente agarré un machete, porque solamente habíamos 2 en la panadería. Y no fui yo que se la puse a la comida, porque si me voy a comer el trepacito, yo me dije, me lo como en mi casa. No tengo que venir al trabajo con el trepacito. Así que agarré el machete para picar a la persona, para picarlo,
no de que no para picar a la persona. Y la voz me dijo, vete al baño. Cuando me dijo, vete al baño, me fui para el baño. Cuando llegué al baño, quítate la ropa. Me quité la ropa de trabajo y lo dejé ahí. Fui a hablar con el dueño, le mostré la comida y me fui. Después eso se lo llevé a la doctora de casa. La doctora de casa me mandó con eso al laboratorio. El laboratorio hizo el análisis y dijo, sí, es un tóxico. Tiene que ir a la policía. Cuando me dice que tengo que ir a la policía, no le dije nada a ellos, pero me dije a mí mismo, no voy para la policía. Si el que me libró del tóxico, se encargue él de hacer lo demás. No tengo yo que hacer nada más. Le estoy diciendo, hay muchas cosas más. Después de eso, hubo una perforación, ¿verdad, doctora? Una perforación interna. La doctora no sabe a la medida que fue la perforación. Sí lo sabe a través de la revelación que se hace en los análisis, pero no sabe realmente el resultado que había conmigo en la casa. Yo sí me di cuenta que había una fuerte perforación interna, porque cuando iba al baño me daba cuenta que había una perforación interna. Y el Señor me habló anoche y me dice que le diga al pueblo que se prepare. Hay dos tipos de preparación. Las dos preparaciones, hay una preparación que es física, hay una preparación que es espiritual. Cuando me llevó al lugar donde la nevera, es una nevera que estaba muy bonita, prácticamente nueva, así por fuera, pero cuando se abrió, cuando la abrí, era un desperdicio que había por dentro. Era un horror por dentro. Con esto, no voy a pensar en nadie. Yo voy a pensar, como desde anoche, estoy pensando en quién, en mí. Usted como tesorera, usted como pastor, usted como líder misionero, usted como líder de escuela sabática, usted el líder que sea. Porque yo pensé que esto era para los líderes, pero se me dijo que no es para los líderes, que es para el pueblo. Si dentro del pueblo hay líderes, entonces también va para los líderes. Y me dio una lista y se la voy a presentar a ustedes. La lista, comenzando número 1, servicio de cantos. No sé lo que ustedes van a decir, pero tampoco me interesa. Servicio de cantos. Debe hacer su lista en la casa de los himnos que se van a cantar. Líderes de escuela sabática. Debe de repartir todas sus partes con tiempo, suficiente tiempo. La persona que pone la lista para los que van a subir a la plataforma debe de tener la lista de la plataforma preparada, lista afuera con tiempo. Eso lo corresponde a nosotros, a los ancianos. Todo debe de estar con tiempo organizado dentro de la iglesia. Ahora, fuera de la iglesia, deben de estar todas las cosas organizadas, porque el tiempo que estamos viviendo ahora es prestado. El tiempo que estamos viviendo nosotros ahora es como el tiempo que tenían los judíos cuando estaban en Egipto, que se cumplieron los 400 años. Después de los 400 años, el tiempo fue como prestado. Dios se lo regaló. Es necesario una organización o reorganización dentro de la iglesia y en los hogares. Los que no conozco sus hogares. Conozco algunos, vamos y tenemos canto, culto y esas cosas, pero realmente de conocer, usted conoce su hogar. Usted sabe qué es lo que no está bien.
Usted sabe qué es lo que tiene que organizar, qué es lo que tiene que hacer. Eso usted lo sabe. Solamente le doy el mensaje para que usted haga lo que usted tiene que hacer. Yo haré lo que tengo que hacer. Pero es necesario una reorganización. Cuando me llevaron a la casa, le di la vuelta a la casa y por fuera de la zapata estaba todo nuevecito, todo muy bonito. Pero cuando me entraron a la casa estaba revuelta. No sé cómo están tus pensamientos, si están organizados, sí o no, no lo sé. Pero es necesario que haga una reevaluación, que te sientes tú solo contigo, tú pienses qué es lo que Dios quiere que tú hagas y qué es lo que tú estás haciendo. Yo me seguiré sentando de nuevo otra vez para pensar qué es lo que yo estoy haciendo y qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y usted, yo, tomaremos nuestras decisiones. Pero muy pronto sí nos vamos a separar. Siento mucho, Yomar. No sé cuántos de ustedes han tenido que separarse de sus hijos por una razón o por otra. A mí me tocó un día separarme de los míos, eran pequeños. Y cuando llegó la hora de eso, solamente pensé en el poder de Dios y su palabra. Hoy salgo de aquí, me dije a mí mismo, pero dejo a mis hijos en tus manos. Es necesario que los hogares comiencen a comunicarse uno con otros. Hay cosas, especialmente del pasado, que no tiene que traerla nunca más al presente. Lo del pasado es pasado y se quedará eternamente ya en el pasado. Usted no va a poder traer el pasado al presente. Y si trae el pasado al presente, simplemente vas a perder tu tiempo. Solamente. Hubo un joven que venía a la iglesia. Él trabajaba, pero este joven no tuvo la oportunidad para ir a estudiar. No sabía, él de vez en cuando contaba así, pero no sabía leer. Así que este joven, llamado Yaú, este joven se encantó por el evangelio. Le gustó el evangelio. Y muchas personas, o él tenía amigos, era un muchacho joven, iba donde un amigo para que le leyera la Biblia. Y le leía la Biblia, pero tenía otro problema. No solamente que no sabía leer, sino que no retenía. No retenía nada. Y él entonces se sentía muy incómodo. No estoy joven, no puedo leer, no retengo, me cuentan las historias de la Biblia, me dicen lo que hay allí, pero a poco rato se olvido todo. Así que él, de todos modos, dijo, yo de todos modos me voy a bautizar. Voy a hablar con el pastor de la iglesia, con los ancianos que me bauticen. Y lo bautizaron. Después de un tiempecito de estar bautizado, Yaú, él dice que se puso en su casa a orar. Quiero hoy que tú me muestres de verdad, si tú eres Dios. Si tú eres Dios, muéstramelo con tu poder. Haz un milagro en mí. De rodillas. Pasaron horas de rodillas. ¿Cuánto tiempo pasa usted de rodillas? No me conteste. ¿Cuánto tiempo paso yo?
de rodillas hablando con el Señor. Así que escuchó una voz y le dijo, levántate y lee a Salmo 62. Por esa razón tomé a Salmo 62 como no solamente como una referencia, sino como nuestro versículo central del tema de esta mañana. ¿Cuál es? ¿Qué dice Salmo 62? ¿Qué dice ahí en la pantalla? ¿Quién debe ser tu refugio? ¿En quién debe estar concentrada tu confianza? En Dios. ¿Y en quién más? Y solamente en Dios. Nuestra confianza debe estar en Dios y solamente en Dios. Así que fue un día que venía de la parte sur de Santo Domingo, un viernes por la tarde, e iba para la universidad. Íbamos con un camión lleno de azúcar y el camión se quedó por detrás de las montañas de Villa Altagracia. Cuando estábamos allí, el compañero se puso muy rabioso, se puso incómodo, se fue a buscar agua, mientras yo quedé en el camión orando. Digo, Señor, ahora es necesario que tú manifiestes tu poder. Hoy es viernes, necesitamos llegar a casa. No hay gasoil en el camión. ¿Qué vamos a hacer? Me dice la voz, cuando el chofer llegue, simplemente dile que nos vamos. Cuando entró Máximo, es su nombre, le dije a Máximo, prende el camión que nos vamos. Usted está loco, pero me lo dijo en otro tono. Él era un poquito negro. ¿Usted está loco? ¿No sabe que si prendemos el camión va a tomar aire de los inyectores? Y después va a haber que desarmar todas las bombas inyectoras, esto va a haber que desarmarlo. Yo le dije suavemente, simplemente prende el camión que nos vamos. Así él me dice, usted es el responsable. Sí, yo sé que yo soy responsable. Prendió el camión, comenzamos a correr. Pero estábamos en una subida. Solamente comenzamos a bajar. Para bajar era fácil. Cuando luego vamos a subir la otra loma bastante alta, el camión sigue prendido. Después de eso, pasó un momento cuando la aguja que estaba en 0 se comenzó a levantar, a retrocederse la aguja. Cuando se comenzó a retroceder la aguja, él me mira, pero yo hago como si yo no lo viera a él. Sigo mirando fijamente hacia adelante y orando. La aguja llegó a la mitad del tablero. La aguja que está marcando que hay o no hay gasoil comenzó a declinar rumbo a full, hasta que llegó a donde dice full. Cuando llegamos a Piedra Blanca, me dice él, ¿vamos a poner gasoil? Simplemente le contesté, ¿el tablero dice que hay gasoil? Sí, pues sigue entonces. Ya era sábado. Llegamos a la universidad gracias al poder de Dios. Esto solamente es para que nosotros confiemos en Dios, para que sepamos, reconozcamos que Dios es nuestro refugio. Él dice que hay cosas que no están organizadas. Yo no sé lo que hay desorganizado en tu hogar, en tu mente, en tu vida. No lo sé, ni tampoco quiero saber, a menos que no pueda ayudar. Pero sí quiero arreglar las cosas que están desorganizadas en mi vida. Si hay algo que está desorganizado en mi vida, desde anoche estoy pidiendo a Dios que me ayude a organizarlo. Cuando vayas a organizar tus cosas, pida ayuda. Para que no la organices como tú crees que deben de estar organizadas. Para que la organice como Dios quiere que estén organizadas. Ya son las 12:15. Solamente quiero compartir con ustedes una pequeña nota.
sin olvidar que este joven Gaú se levantó cuando escuchó la voz. La voz le dijo: ve a la Biblia, abre la Biblia en el Salmo 62. Gaú fue, abrió la Biblia, buscó el Salmo 62, leyó el Salmo 62 e inmediatamente salió para uno de los ancianos y le relató el Salmo 62, donde él mismo comprobó que verdaderamente Dios había hecho un milagro en su vida. No sabía leer, aprendió a leer, no memorizaba bien, comenzó a memorizar de una vez, se aprendió el Salmo 62 de una vez. A ver qué dice Salmo 62. Vamos al Salmo 62. ¿Qué dice Salmo 62? ¿Alguien tiene el versículo número 1? Salmo 62, 1, ¿qué nos dice? En Dios solamente está, dice uno acallada. Cuando se habla de acallada, está pegado, está arraigado. Y el resto del salmo usted lo puede leer en la casa. Dice que nuestras vidas hoy deben de estar como arraigada, pegada, callada en Cristo Jesús. Cuando estemos así, no habrá temor de nada, porque Dios es y será nuestro refugio, nuestra fortaleza. Para las madres, que sus hijos, o los padres, que sus hijos no andan hoy en los caminos de Dios, solamente que tienen que hacer es ir a Jehová, porque Jehová es nuestro refugio. Él, solamente Él puede transformar las mentes y los corazones. La iglesia hay inconvenientes, entonces los líderes de la iglesia lo que tenemos que hacer es ir ¿a dónde? A Jehová. Hay una parte que estamos haciendo en la iglesia que le quiero recomendar de nuevo a todos, y es que estamos leyendo el conflicto de los siglos. En el conflicto de los siglos nos estamos ahora estudiando el capítulo número 28. El capítulo número 28 habla acerca del verdadero, ¿qué? ¿Cómo es? ¿El verdadero qué? La verdadera conversión. Es necesario que en nosotros hoy haya la verdadera conversión. Que no nos sintamos como me siento yo muchas veces. Así que si le hablo mucho de mí, voy a hablar de mí, porque yo no sé nada de nadie. A veces vi en estos días una joven, no sé si era de Venezuela o si era de Holanda, pero era una jovencita que tenía más o menos unos 10 a 12 años. La jovencita está inválida. Un familiar o alguien adulto la va llevando en una silla de ruedas, pero la niña va mirando así hacia arriba, porque así está, ¿no? Así es, está así, mirando así. Y van caminando con ella. Cuando me pasan por el lado, yo miro a la niña, veo a sus acompañantes y vi lo miserable que somos nosotros. ¿Por qué no podemos hacer hoy lo que Pedro hacía ayer? ¿Qué es lo que pasa con nosotros hoy? Que no podemos hacer absolutamente nada. Comprendí. Lo que sucede con la mayoría de nosotros es que nosotros confiamos en nosotros mismos. Confío en mí mismo. Y muchas veces, conociendo lo que Dios ha hecho, viendo, palpando, viviendo lo que Dios ha hecho a través de mí, conmigo, a veces doy la vuelta y entonces quiero seguir confiando en mí. No debo de seguir confiando en mí. Debo de confiar plenamente en Dios. No debo de confiar en mis conocimientos.
Fui a la universidad, estudié teología, estudié administración, estudié griego, estudié arameo, estudié hebreo. Pero esas cosas no sirven absolutamente de nada si no tengo mi fe arraigada en Cristo Jesús. No importa los años que hoy tengo dentro de la iglesia, junto con mi Biblia, con diferentes tipos de Biblias en español, Biblia en inglés, Biblia en francés, Biblia en papiamento. Sí, es bueno para cuando vas a dar un estudio bíblico a diferentes tipos de idiomas que tú la tengas. Pero ¿dónde está la Biblia? ¿Está sobre la casa? ¿Está en la casa, en la biblioteca, en el cajón, en la mesa? ¿O está en tu corazón? ¿Dónde está? El tiempo se terminó y simplemente quiero dejar con ustedes lo mismo que dejaron conmigo. Es necesario que organice la casa. Es necesario que organice la casa. Cuando me dijeron esto, sí, Señor, hablaré con la junta. No es para la junta, claro, no es para la junta, es para el pueblo. Es para ti y es para mí. ¿Qué es lo que tiene que organizar? No sé. Pero es necesario que organicemos nuestras casas. Es necesario que organicemos nuestros ministerios. Es necesario que dediquemos un poquito más de tiempo en casa para las cosas de Dios, incluyendo la ropa. No te presentes delante del Señor como tú opinas. Preséntate delante de Dios como Dios manda. Si deseas estar un día en su presencia, hoy debes de comenzar a estar en su presencia. Hay muchos que llegarán de repente a la presencia de Dios. Pero hay otros que hemos tenido el privilegio de conocer qué es lo que Dios requiere y tenemos que hacer lo que Dios requiere. Así es, queridos amigos y hermanos. Esto no es solamente para nuestros hermanos que son bautizados. Alguna persona que no es bautizada, hoy Dios te trajo aquí para que sepas que debes de organizar tu vida para el encuentro que muy pronto será con Él. ¿Deseas encontrarte con Dios? ¿Sabes una cosa? Que te vas a encontrar con Dios, quiera o no quiera. Porque dice así su palabra, que todos vamos a comparecer delante del tribunal. Unos estarán a la derecha y otros estarán a la izquierda. A uno le dirá, venid, benditos de mi Padre, y a otros le dirá, apartaos de mí, malditos al fuego eterno. Palabras duras, ¿no? No me gusta a veces ni decir esas cosas. Pero eso dice la palabra. No puedo hacer otra cosa. No quiero. Mi oración es que no quiero escuchar la palabra, apartaos de mí. Así que entonces mi deber es ir de rodilla delante de Dios con toda sinceridad, humildad y honestidad. Si tú deseas hacer lo mismo, hazlo. Tú con tu Dios. Que Dios te bendiga. Y el himno que vamos a cantar ahora te hace un llamado. Te va a hacer un llamado. En ese llamado, ya hoy conoces lo que Dios quiere. No tienes que conocer la ley completa. Solo lo que tiene que haber es que tu corazón esté arraigado y con confianza en Dios. Y si eres sincero con Dios, Dios te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer. Hay muchos que preguntaron, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer?
y el Señor les dijo a ellos lo que tenían que hacer. Hay algunos que lo hicieron, hay otros que no lo hicieron. Padres y madres e hijos, todos hoy debemos de compadecer delante del Señor y preguntarle, no importa la edad, Adasha, ¿cuántos años tú tienes? 7. No importa la edad, ya sabes que tienes que ir a Dios. Ora a Dios y Dios está pendiente a tus palabras y a tu pensamiento. Él te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer. Quizás a través de tu madre, a través de tu padre. Todos nosotros Dios usará y tiene un método para decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Hay un método que es la palabra de Dios. Hay otro método que son los libros del Espíritu de Profecía. Estoy leyendo este libro. Quisiera que después de ustedes, el que desea, también lo pueda leer, lo pueda estudiar. La mayor necesidad de la iglesia adventista. La mayor necesidad de la iglesia adventista. ¿Cuál será nuestra mayor necesidad? ¿Cuál es mi necesidad? Todas tus necesidades podrán ser suplidas si tiene de acompañante al Espíritu Santo. De hecho, la palabra Paracletos dice cerca de ti. ¿Cerca de ti? No, dice en ti. En ti. ¿El Espíritu Santo va a estar dónde? ¿Cerca de ti? No, en ti. El Espíritu Santo quiere y está en nosotros, pero Él necesita otra partecita más. ¿Sabe cuál es? Que nosotros dejemos que sea Él el guía. Muchas veces tenemos el Espíritu Santo, sí. Dice la Biblia que vive en nosotros, pero nosotros queremos guiarlo a Él. Y allí fallamos, sí, hermano. Dígalo. Necesita el micrófono, dígalo, tranquila. La doctora de César soy yo. No quería decirlo. El hermano César, yo fui que mandé a hacer la prueba. Escondido, porque él no quería. Y yo llamé a alguien a un laboratorio X para que me hiciera la prueba. Y el laboratorio me lo reportó, que la prueba era positivo, que era un veneno. El hermano entró casi en insuficiencia renal, el hermano César. Yo lo tuve que mandar al especialista. Y para la honra y la gloria de Dios, el hermano, sus riñones comenzaron a funcionarle normal. Y en estos momentos, sus riñones están casi bien. El nefrólogo le dio de alta hace 2 años. La honra y la gloria sea para Dios. ¿Quién es que da la vida? Dios resucitó a Lázaro. Estaba totalmente podrido. Y eso, que la doctora, como ella se hizo su manifestación públicamente, también yo quiero darle una manifestación a ella públicamente. Y le voy a pedir excusa a ella delante de todos ustedes. ¿Sabe por qué? Porque los medicamentos que me estaba indicando no me los bebía. Si Dios hizo, si Dios comenzó, Dios que termine. Con eso no es que debemos de adulterar, no seguir los consejos de la palabra de Dios, porque Dios dice que ha puesto médicos
para que nosotros sigamos las líneas de los médicos en aspecto de salud. Dice aquí un versículo, me ponen aquí un versículo que lea. Quitarán serpientes y si bebieran cosas mortíferas, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sabemos que esto es algo, pero muchas veces nosotros no solamente decimos, no, pero esto es algo del pasado. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Que nosotros no podemos hacer esas cosas. Dice la palabra de Dios, dice el Espíritu de profecía, que nosotros, dice la misma Biblia, que nosotros haremos cosas mayor que la que hizo Jesús. Que nosotros haremos cosas que mayores que la que hizo Jesús. No tengo hoy dinero conmigo, pero le quería dar un regalito a alguien para que alguien me diga a quién Jesús sanó con la sombra. ¿A quién Jesús sanó solamente cuando pasó y se así con la sombra? ¿A quién Jesús sanó? Sí, pero mi pregunta es, ¿a quién Jesús sanó con la sombra? ¿Ah? Exacto, a nadie. Jesús dice que cosas mayores que la que Él hizo, nosotros haremos. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que pasa que no podemos hacer nada? ¿Qué es lo que pasa? Es necesario que tengamos una nueva conversión. Es necesario que tengamos una nueva conversión. Venga mañana. Mañana sigue el capítulo, mañana sigue. No hay tiempo para venir a la iglesia. No hay tiempo para estudiar en la casa. No hay tiempo para estudiar nada. Y Satanás, en el libro ministerio, en el libro Consejo para los Ministros, dice allí las trampas de Satanás. Satanás, lo voy a poner en futuro, nos quiere entrampar. Lo pongo en futuro, pero en el libro está en presente. Eso es para que nosotros cojamos por lo menos un poquito de ánimo. Pero dice que Satanás nos tiene entrampado. ¿Con qué? Con el tiempo. Con el yo. Primero yo y yo. Y no hay tiempo para nada. Ni siquiera para estudiar. Y cuando alguien que estudia, viene con algunos consejos, entonces llamamos a esa persona fanático o lo queremos apartar de la iglesia. Cosas no que la oí, sino que vivida. Hoy es hora de que nosotros seamos ya reconvertidos. Decíamos en la clase, y le voy a preguntar al resto que no estaba en mi clase. ¿Cuántos años tenemos? Ustedes no van a contestar los que están para acá. Ustedes pueden contestar. ¿Cuántos años tenemos Dios le ha dado al pueblo adventista del séptimo día como pueblo? ¿Cuántos años tenemos ya como pueblo, como organización? ¿Cuántos años? No, ustedes no hablen. Es para ellos. ¿Cuántos años tenemos? 174. ¿Cuántos 174 años más necesitamos para terminar la obra de Dios? El día y la hora nadie lo sabe. Pero la profecía está indicando que el tiempo se está acabando. Y una de las profecías interesantes, marcada bíblicamente, que está en Apocalipsis capítulo 13, nos dice a nosotros que la ley dominical va a ser, tristemente, lo que va a mover a la iglesia. Y se cumplirá lo que dice Jeremías. Que lo que no hiciste con los de a pie, lo tendrás que hacer con los de caballo e ir junto con los de a caballo. Así que, Hilaria,
tendrá que ir a pie junto con los de a caballo. Pero no caminando, sino corriendo. Un día pronto estaremos predicando tan apurado que no acordaremos nada de comer, ni de lavar ropa, ni de arreglar nada. Porque tendremos que ir rápidamente a predicar el evangelio. Tengo una misión. Y le dije al Señor, no me quiero ir hasta que no cumpla mi misión. Y el Señor me escuchó. Ya oyeron lo que dijo la doctora. Estaba por dentro con perforaciones. Esas perforaciones eran tan fuertes que cuando yo iba al baño y hacía pupú, veía eso en la pupú. Eso nunca se lo dije a ella. Pero eso no me importa. Ni tampoco me preocupaba eso. Que si tú me trajiste aquí, usted sabe lo que hace. Pero hoy no quiero enfocarme en ese asunto. El asunto es, lo que quiero enfocarme es en lo que se me dijo que le dijera. Que es cortito. No sé por qué lo hemos hecho tan largo. Que organice tu casa. Organiza tu casa. Cuando se habla de la casa, no está hablando de la casa, de las paredes. Organice tu vida espiritual y material. Tiene que organizar eso. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Solamente yo le pediré a Dios que me ayude a organizar mi vida espiritual y mi vida material. Porque tenía un pensamiento un poquito extraño. Necesitaba tener 5 millones de pesos en el banco para hacer el ministerio que necesito. No, en serio. Necesitaba tener 5 millones de pesos dominicanos en el banco, allá a plazo fijo, para poder, ya hablé con un amigo mío, para eso, para poder hacer con esos intereses la obra que yo pienso hacer. Y el Señor me dijo otra vez, me dijo entonces anoche, ¿cuánto dinero tenía Pedro? ¿Cuánto tenía Pedro? Que Dios le bendiga. Hermanos, gracias pedimos a Dios por el mensaje de esta mañana. Creo que tenemos un bautismo hoy, pastor. Ya está. A la 1 hay que ir.